nuestras sociedades, donde ya no conocemos a los vecinos, donde tenemos la sensación de que las cosas funcionan al margen de lo que hagan los demás, hay gente que termina desarrollando la empatía de una lechuga. Las relaciones con los otros las dicta el mercado, la oferta y la demanda, si te hago falta, si me haces falta, si podemos usarnos, si podemos aprovecharnos unos de los otros en algún ámbito. Así el individualismo, el egoísmo, el desinterés por las cosas colectivas se convierte en la nueva moral. Piensan estos que la sociedad es como la jungla, donde triunfa el más fuerte y tiene derecho además, si triunfa, a ser parte de los ganadores que imponen su lógica. Esa gente que va por la vida como si todos fueran sus choferes, su servicio doméstico, sus subordinados, sus empleados, aunque luego no tengan ni chofer, ni servicio doméstico, ni subordinados, ni empleados. Votan a los que ellos y ellas piensan que les van a permitir hacer lo que les dé la gana. Votan, a fin de cuentas, a los que les permiten pensar, decir y hacer lo que les dé la gana, sin límites. La apatía se va desvaneciendo en la sociedad y cada línea roja que se rompe, es decir, cada vez que se te permite ser un poquito más egoísta, más violento, más agresivo, más insensible, pues nos vamos deslizando más y más hacia el desastre del siglo pasado, que viene cuando enfrente terminamos ya no viendo a seres humanos, sino a enemigos a los que odiar, para que tenga sentido toda la rabia que hemos incubado dentro de nosotros. Esta gente egoísta, frustrada, engañada, votan a gente que les expide gratis un certificado de mala conducta, es decir, una bula para comportarte mal. Esta gente vota a gente a la que no ven como mejores que ellos, quizá como mucho, que les ven como son ellos, ni muy listos ni muy tontos, eso sí, siempre sobrados, arrogantes, soberbios, sin gran interés en los demás, y que comparten la idea de que en la sociedad todo es lucha, y que si te va mal es por tu culpa, y te jodes. Esa concepción de la vida como lucha les lleva al engaño de sentirse héroes y por eso necesitan confrontar constantemente con los que sienten que son más débiles. Por eso han atacado siempre a los discapacitados, a los extranjeros, a los pobres y de manera recurrente a las mujeres. Porque triunfando sobre las mujeres ya sienten que tienen su reino ganado en algún lado. Para las mujeres que comparten esta mirada egoísta y violenta de la vida, no existen las mujeres, porque ellas mismas explotan a otras mujeres y las explotan porque son mujeres, permiten que se prostituyan, niegan que las golpeen o que las maten por ser mujeres, o están en contra de que les suban el sueldo o que les den una pensión no contributiva, porque ser mujer, ¿qué es eso de ser mujer? Cuando esta gente vota a los Trump, a las Esperanza Aguirre, a las Margaret Thatcher, están votando a gente que saben que no les van a pedir cuentas de nada de lo que hagan. La gestión de esos políticos siempre termina mal en todos lados. En España tenemos un problema añadido, y es que la derecha española siempre copia lo peor de todos lados y encima tarde. Acaba de darse un giro de 180 grados en Estados Unidos. Se ha marcado el fin de la era Thatcher, Reagan, Bush, Trump, de ataque a lo público, de esa violencia social contra los pobres, contra los negros, contra los inmigrantes, contra la educación pública. Ha sido el fin, con las palabras de Biden en su discurso, con los 100 días de gobierno, ha marcado que es el fin de esa sanidad para ricos y luego una sanidad inexistente para los pobres. El fin de una educación pública convertida en guetos para pobres, al lado de una educación de lujo, carísima para los ricos. Biden acaba de anunciar el fin de las políticas de enriquecimiento de las minorías y el comienzo de una nueva era. Y resulta que cuando Estados Unidos acaba con eso, porque iba a acabar con la democracia norteamericana, vienen Ayuso y Rocío Monasterio y dicen que lo quieren importar para Madrid. La idea de que a los pobres los debes tratar como un rebaño para que se infecten, para que se mueran en las residencias, aún más si son ancianos, para que vayan a trabajar en transporte público abarrotado y sin medidas higiénicas, para que sean atendidos en, como ha dicho una usuaria, granjas de pollos, como es el Hospital Zendal, para que coman pizza y beban Coca-Cola en los colegios. Trump y Ayuso son la inmunidad de rebaño, no hacer nada y que la gente se contagie, porque ellos siempre tendrán una buena atención médica, no les va a faltar nunca un respirador, tendrán espacio en sus viviendas grandes, medicinas, alimentos y si no, algún Sarasola que les prestará una suite en un hotel si les hace falta. Cuando no es suficiente, dan un paso más allá y llaman siempre a los autoritarios, en este caso a Vox. Ayuso señaló como mantenidas a las personas que necesitan ir a los centros sociales para poder comer en España, la cuarta economía del euro. Y resulta que después, en el barrio de Foncarral, entran los nazis a golpear a los voluntarios de un centro social que alimenta a la gente sin recursos. Las políticas de Ayuso y Vox solo se sostienen por el odio. Vox,
que gobernará, llegado el caso con Ayuso, acaba de decir que va a dificultar el derecho al aborto en Madrid. ¿Les votarán acaso mujeres a Ayuso de Monasterio? ¿Votarán las mujeres al PP y a Vox? Pues a lo mejor sí. Pero dejadme contaros otra vez que si votan lo mismo un banquero, un presidente de un club de fútbol, los que han mandado las balas a los políticos, los ricos que no quieren pagar impuestos, los que quieren fusilar a 26 millones de españoles, los que quieren prohibir el logro de la interrupción voluntaria del embarazo, y al lado de esa gente votan un currante o una trabajadora, os aseguro que los que se están equivocando son el trabajador y la trabajadora, e incluso, sin duda, un poquito más, la trabajadora. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. El franquismo empezó con un golpe militar argumentado, con falacias, con mentiras. Los militares golpistas decían que iban a salvar la República. Era mentira, llevaban desde el año 31 conspirando con los monárquicos y hablando con Mussolini, entre ellos Calvo Sotelo, que sería tristemente asesinado después de que también los suyos asesinaran tristemente al socialista Teniente Castillo. El golpe nació de la mentira y necesitaba justificarse, y las mentiras terminaron entrando en espiral. Unamuno, uno de los pensadores más relevantes de la España de la época, cayó víctima de esas mentiras, al principio porque creyó a los mentirosos y luego porque fue utilizado para construir una enorme mentira que justificó incluso lo que podría haber sido su asesinato. El autor Manuel Menchón, de Palabras para un fin del mundo, ha escrito en colaboración con Luis García Jambrina un texto, La doble muerte de Unamuno. Doble muerte porque no fue solamente física, sino que también fue simbólica, y hoy lo tenemos de nuevo aquí, en la frontera, para contarnos algo que fue bien relevante y que quizá también nos ayude a construir una España no basada en las mentiras. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Manuel, lo primero, resúmenos brevemente el contexto de los hechos. Bueno, es un poco retomar ese relato falso, propagandístico de Falange en torno a la muerte de Unamuno, esa última noche del año, 31 de diciembre, del primer año de guerra. ¿Y qué había pasado en los últimos 6 meses? En los últimos 6 meses, o sea, lo que había pasado fue el golpe militar, como tú comentabas, con soflamas por parte de los golpistas de que era un movimiento republicano y de que se iban a hacer elecciones. Esto lo decía Franco, Millán Astray. Y bueno, Unamuno sí publica artículos críticos que son manipulados y que se queja a la prensa de que está manipulando sus palabras, y llegamos al 12 de octubre, nos acordamos del enfrentamiento, el choque de trenes de Unamuno y Millán Astray, y eso le costó la vida. Directamente. Directamente. En el documental mostrabas con documentación que la gran argumentación franquista y falangista de que hasta el último momento Unamuno había estado al lado de los golpistas era falsa. Es falso. Es falso porque él realmente va al Ayuntamiento Republicano aquel día del golpe. Hay que tener en cuenta que Salamanca es ocupado al segundo día, y Unamuno, tras un baño de sangre en la Plaza Mayor de Salamanca, 12 personas mueren, entre ellos niños y mujeres. Él va allí como alcalde perpetuo de la ciudad que era, ya que habían detenido a su amigo Castro Prieto, que era el alcalde republicano, y el discurso que reproducimos en el libro es: estoy aquí porque la República aquí me trajo como elemento de continuidad, y estoy aquí para que no haya derramamiento de sangre. Es lo que hace. Y luego tenemos también comprobado en el libro y documentado cómo Unamuno media entre el gobierno republicano y los golpistas para intentar que aquello se resuelva lo antes posible. Y entre medias los golpistas siguen con su manipulación. Tengo que preguntarte lo que te pregunté la otra vez. ¿No fue torpe Unamuno creyendo a los golpistas, creyendo hasta muy tarde en la palabra de Franco? Totalmente, y de hecho él cuenta de manera amarga, y reproducimos textos de él, cómo en cartas se siente manipulado y engañado. Y él cree que Franco está siendo manipulado y engañado por Mola. Mola, que misteriosamente moriría en un accidente de avión, como todos sabemos, ¿no? Como otros tantos colaboradores de Franco, ¿no? Se caían los aviones de los colaboradores de Franco. Como si Franco hubiera estado detrás de la muerte de Sanjurjo, de Mola. No, por Dios, yo nunca diría algo así, pero curiosamente, bueno, tenía baraca, tenía mucha suerte, comenta la propaganda de la época, ¿no? Y entonces caían los aviones de sus colaboradores, ¿no? Pero sí es verdad que Unamuno admite que fue engañado, y lo admite en cartas, pero también él creía
que era un movimiento republicano, porque es que, repito, se decía viva España, viva la República con dignidad, y pensaba que iba a ser algo rápido e incruento. El asesinato de Lorca le empezó a abrir un poco también los ojos, ¿no? Bueno, el asesinato de Lorca y antes, es decir, y cuando ve, repito, el día de la masacre que se genera en Salamanca por parte de los golpistas, él va allí para que se haga la paz, ¿no? Y luego va increciendo la cosa en Castilla y León, vamos, en el entorno de Salamanca, y él evidentemente no solamente con amigos suyos, sino con, bueno, con lo que le llega de lo que pasa alrededor. Él es consciente y está por cartas. Lo tenemos de puño y letras. La cuestión es que a día de hoy se pensaba que la opinión de Unamuno era lo que había aparecido en la prensa de la época. Y eso es lo que es falso. Hay que ir a lo que él escribió, en las cartas personales y en el diario. ¿Cómo fue el relato franquista que vosotros ahora desmontáis? Pero contad primero cómo fue ese relato franquista. El de la muerte. Sí. El relato franquista es... bueno, tengo que decir que la noche que Unamuno muere, tenemos el testimonio de Jiménez Caballero, mano derecha de Millán Astray, jefe de prensa y propaganda, que dice literalmente que esa noche, el 31 de diciembre, no pueden parar las máquinas de escribir como si fuesen ametralladoras, porque saben que es clave el relato de la muerte de Unamuno. Y a partir de ahí se genera un relato que es a todas luces falso, porque no tiene ni pies ni cabeza. Recogemos en el libro los diferentes testimonios del último testigo, Bartolomé Aragón, que cuenta como 5 o 6 testimonios diferentes a lo largo de su vida, lo cual llama la atención, porque si ves morir a alguien de la relevancia de Miguel de Unamuno, el impacto es tan profundo que no lo olvidas, pero es que hace variaciones muy, muy, muy grandes de una a otra, ¿no? Pero el relato fundacional de la muerte es que el 31 de diciembre Unamuno muere en compañía de un alumno, amigo y discípulo, y Unamuno exclama de repente, en mitad de la conversación, exclama con grito, que eso es llamativo, Dios no puede abandonar a España, España se salvará porque tiene que salvarse, y se hace el silencio en la habitación, y este alumno, amigo y discípulo cree que se ha dormido y se da cuenta que algo raro pasa porque la zapatilla de Unamuno empieza a arder y él huele a quemado. Este es el relato oficial. Todo muy de cuento de Navidad porque está nevando en Salamanca, 31 de diciembre. Claro, este señor, como ya hablamos, no era alumno, amigo ni discípulo, sino que era el jefe de prensa y propaganda en Huelva. Y la novedad que aporta el libro, entre otras novedades, es que sí hemos descubierto quién era el alumno, amigo y discípulo de Unamuno, cercano a este chico, Bartolomé Aragón. ¿Quién era? Pues era ni más ni menos que su cuñado. Su cuñado. El cuñado de Bartolomé Aragón era de la Asociación Libre de Enseñanza, se llamaba Malo Zarco. Era alguien que fundó una biblioteca en Huelva y fue alumno de Unamuno, estudió en Salamanca y era amigo de Unamuno y tenía mucho cariño por Unamuno. Y curiosamente Bartolomé Aragón, 3 semanas antes de ir a Salamanca, supuestamente a corregir exámenes, 3 semanas antes de la muerte de Unamuno, hizo una gran quema de libros en Huelva, de lo cual suponemos que ardieron parte de esa biblioteca que fundó su cuñado que por cierto fue represaliado. Bueno... Quizá también esa cercanía les ayudó a construir ese relato de que era Bartolomé el discípulo y amigo. Es muy probable que parte de las anécdotas que Bartolomé Aragón da en torno a Miguel de Unamuno partan del entorno familiar de Aragón y él lo oyese de primera mano de su cuñado. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en el documental es cómo este Bartolomé Aragón tenía de alguna manera relación con Millán Astray. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, Millán Astray cuando llega a España desde Latinoamérica, Millán Astray estaba ya jubilado, lo tenían en Latinoamérica, era un mutilado de guerra, era alguien que estaba mal, y Franco lo trae para España y él viene para la guerra civil. Él hace un acto multitudinario en Huelva, la ciudad de Huelva, da un mitin muy, muy grande que es cubierto por Bartolomé Aragón, puesto que era el jefe de prensa y propaganda de la ciudad. Y curiosamente, Millán Astray firma la ficha de Falange en Huelva. Todo esto es cubierto por Bartolomé Aragón por 2 motivos. Primero, porque, como digo, era el jefe de prensa y propaganda de la ciudad, pero en segundo lugar, porque era el director del periódico de Falange en Huelva. Y está todo cubierto informativamente. También es amigo Bartolomé Aragón de gente
mano derecha de Millán Astray en Salamanca de prensa y propaganda. Tenía relación ya previa con esta gente antes del golpe militar. Claro, uno puede intuir que es Millán Astray el que llama a Bartolomé Aragón a Salamanca. No lo podemos demostrar, nosotros somos muy rigurosos, sacamos solo documentación, es el lector, en este caso del libro, el que en base a los indicios y pruebas tendrá que sacar su conclusión. Pero desde luego es todo curioso como mínimo, esa confluencia de coincidencias. Otra confluencia de coincidencias es que se eliminó durante décadas el que Unamuno citase a Rizal en el Paraninfo. De hecho, El héroe. El propio... Filipino. Claro, el héroe filipino, que era la bestia negra de los golpistas, porque fue el ideólogo de la pérdida de Filipinas y que Unamuno admiraba profundamente, y que era un traidor para los militares. Y hay que tener en cuenta que Unamuno, ese 12 de octubre, que él estaba en representación de Franco, delante de Carmen Polo y de Millán Astray, dice, el 12 de octubre, que se celebraba el Día de la Raza, que no había que celebrar el Día de la Raza, que era más español Rizal, que hablaba castellano, que algunos españoles que allí estaban. Esto, en ese contexto, era un acto de alta traición. Y todos sabemos cómo se paga la alta traición. Cualquier otro hubiera sido fusilado casi de inmediato. Pero fíjate, la clave es que Rizal fue eliminado del documento de las notas de Unamuno. Fue eliminado en todos los relatos. Hasta tal punto que en 2019 la reedición de Las armas y las letras de Andrés Trapiello, él reproduce el documento y borra Rizal del texto de Unamuno y no lo cita en el libro. Nosotros reconstruimos aquí... ¿Y Trapiello hace esa fechoría? No sabemos si él... yo creo en la buena fe de Trapiello sin duda alguna, pero como es un relato no tan... es un dato menor, ¿eh? Bueno, es algo tan implantado... No, pero fíjate, Juan Carlos, yo creo que es un dato tan implantado en el inconsciente nacional, que Unamuno era un poco facha, que lo de Rizal desaparece del relato de Trapiello y desaparece de la historiografía oficial. Reconstruimos aquí, está el documento oficial y tenemos ampliada la palabra Rizal, que además ocupa un gran espacio en el texto de Unamuno. El texto caligrafiado, ¿no? Claro, pero es que, repito, ¿por qué se eliminó Rizal? ¿Por qué de la historiografía se eliminó Rizal? Porque, repito, fue un acto de alta traición en mitad de una guerra. Pero es que, sobre todo, el 10 de diciembre del 36 reproducimos el documento, vía BOE del bando golpista, José María Pemán, que era el encargado de Cultura y Educación, vía BOE, repito, dice que hay que eliminar, matar, dice literalmente, o sea, sin regateos de sacrificio, con las armas en la mano, llega a decir, eliminar al profesorado e intelectuales no adeptos al régimen. Por lo tanto, bien como acto de alta traición, bien vía BOE, Unamuno tenía que desaparecer del mapa. En el documental termina prácticamente con la muerte de Unamuno, con ese relato que prácticamente hacía de él un falangista y con vuestra duda. Es decir, planteando, no está claro que realmente Unamuno hubiera fallecido de muerte natural y se dejaba abierta la posibilidad de que hubiera sido asesinado. Es un paso más allá en el libro. Hay más documentación y datos. Entonces, yo no soy juez y Luis García Jambrina tampoco. Pero la tragedia realmente, Juan Carlos, no es si mataron o no a Unamuno, sino que esa gran mentira que demostramos, que es un relato de propaganda, ha impedido investigar, y 85 años más tarde es muy difícil saber qué pasó con precisión. Pero el libro se llama La doble muerte de Unamuno porque damos un paso más allá de la película, porque hay algo peor que te maten o asesinen, que es que acaben con tu legado intelectual cuando eres un intelectual y lo perviertan. Y eso es lo que hicieron con Unamuno, lo demostramos. Lo de Lorca fue una tragedia, pero lo hicieron un mártir. Y a Unamuno lo convirtieron en un Judas, y a día de hoy eso perdura, cuando ideológicamente estaba totalmente en las antípodas del fascismo. Claro, ahí el papel de Falange también es muy relevante, ¿no? Y
y la figura de José Antonio y cómo ese marco intelectual que va a construir el falangismo, también apoyándose, bueno, de algunas ideas que tienen que ver con España, con la civilización occidental establecidas por Unamuno. Falange intenta reclutar Unamuno desde el minuto 1, antes de la guerra civil, desde los años 30. Le llegan a invitar a un mitin, ya te lo conté en la otra entrevista, pero él renegaba de los falangistas, estaba en las antípodas ideológicas de todo aquello. La clave es que durante décadas y a día de hoy todavía perduran los relatos de Falange de la apropiación de Unamuno. No olvidemos que las últimas palabras antes de morir de Unamuno es un eslogan de Falange. Se le entierra con honores falangistas. Y lo que es más grave, se da el caso que yo sepa es el único en el mundo en el que un campo de concentración recibe el nombre de un ser humano, que en este caso es Campo de Concentración Miguel de Unamuno, que estaba en Madrid, en Arganzuela, y que hoy en día es un colegio público, pero que fue un campo de concentración y mantuvieron el nombre de Miguel de Unamuno, lo cual es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué lo hicieron? Porque era piedra fundacional de la República y porque no se limitaron a exterminar al adversario, había que eliminarlo moralmente también. Y sabían que Unamuno era una bandera de la República y la subvirtieron, le dieron la vuelta. Y a día de hoy ese mito permanece, mito construido por la Falange. Por eso es tan importante el trabajo que hemos hecho en este libro, por eso lo de la doble muerte, porque vemos también una anécdota, en Salamanca y en partes de España se asustaban los niños tras la muerte de Unamuno con, en lugar de que viene el coco, que viene Unamuno. Había esa polaridad, por una parte Falange se apropia de él, por otra parte le ponen el nombre de un campo de concentración, pero por otra parte, y paradójicamente, había libros tras la muerte de Unamuno prohibidos por Falange y por la Iglesia, y la propia Iglesia lo considera un hereje máximo, lo llegan a llamar. ¿De libros? Pues un montón de libros de Unamuno, es decir, La agonía del cristianismo, San Manuel Bueno Mártir, El sentimiento trágico de la vida, es decir, libros que hacían cuestionarse ciertas cosas, ciertos dogmas, incluso sobre el propio poder, por así decir. Y de hecho hoy en día pasa de Unamuno a la historia como alguien, como un literato, como alguien que hacía poesía, literatura, dramaturgia cuando fue político, y su mayor actividad o parte de su actividad también fue como columnista y político en el Congreso de los Diputados. Todo eso ha sido eliminado. Y repito, fue piedra fundacional de la República. Para terminar, uno de los regustos que dejaba el documental era saber más de Bartolomé Aragón, ¿no? Un tipo malvado, fatuo, mentiroso, sibilino, y que uno deseaba, cuéntame más de este señor. Bueno, yo no lo diría que sería malo o malvado, porque cuando uno... Bueno, has dicho que los lectores tenemos derecho a plantear lo que pensemos. A mí me parece el típico canalla falangista, eso sí, era falangista, tramposo, mentiroso, cobarde. Era falangista, y hay un dato curioso y muy llamativo de él, y era que sabemos que había animadversión entre Requetés y Falange, y él fue requeté y falangista, lo cual llama mucho la atención, ¿no? Aportamos mucha más documentación sobre esta persona, en concreto la actividad militar que desempeñó. Él tenía plaza en la Universidad de Salamanca, en retaguardia. Él podía haberse quedado tras la muerte de Unamuno en Salamanca, tener un sueldo, dar clase, pero era un hombre de acción, era un hombre de guerra. Y a los 10 días o 2 semanas de morir Unamuno, que por cierto no acude al funeral ni al entierro ni nada, él se va al frente de Navarra, a Bilbao va a pegar tiros. Es curioso, o sea... Un tipo que además justificaba en el Quijote la quema de libros en Huelva. Por supuesto, era un ideólogo, y él pensaba... Aparte, es muy curioso porque fue precursor de un rito. Y te explico. En el libro recogemos el discurso, el speech que da Bartolomé Aragón en la quema de libros en Huelva, al principios de la Guerra Civil en Huelva.
recogemos también en el libro que hay una gran quema de libros el día del libro en la Universidad Central de Madrid. Una foto que a mí me estremece como profesor de la Complutense que soy. Claro, pero es que es el día del libro para celebrar la victoria. Hay una gran quema de libros. Y curiosamente se hace la misma liturgia que hizo Bartolomé Aragón en Huelva, leyendo también el Quijote aquel día en la Complutense. Y que tengamos constancia, el primero que hace ese rito, con leyendo el Quijote, ese capítulo, es don Bartolomé Aragón. El rector que había firmado la expulsión de Unamuno de la rectoría de Salamanca también después es el que va a quererse presentar, ¿no?, como el escritor de la exégesis de cómo hay que interpretar la muerte y el papel de Unamuno. Hablas de los certales, hablas de los certales. Los certales es una persona muy intrigante también, casi más que Bartolomé Aragón, porque es los certales el que escribe el texto de apoyo de la universidad al golpe militar. Texto que Unamuno, que es rector, tiene que someter a votación. Texto que es aprobado por todos y que Unamuno firma el acta de que ha sido aprobado por la mayoría, pero que ese documento, nada más ese acta es firmada, es pasado al general Mola y pasada a la prensa nacional y no aparece como carta de apoyo de la Universidad de Salamanca, sino del propio Unamuno. Y el propio Unamuno escribe al director de ABC de Sevilla diciendo: yo no he escrito ese texto no es mío, yo he presidido ese claustro. Los certales, aparte, es el primero que propone la destitución de Unamuno, el día 13 de octubre. Y los certales, curiosamente, es supuestamente el que visita a Bartolomé Aragón la noche de Marras, la noche del 31 de diciembre, tras la muerte de Unamuno, va a visitarle al hotel, lo cual llama la atención. Y supuestamente Bartolomé Aragón escribe a máquina de escribir cómo fueron los últimos momentos de Unamuno y le entrega a los certales, y según el relato, los certales escribe, yo creo que la versión de la muerte de Unamuno lo escriben los certales realmente, porque en un prólogo de un libro de Unamuno, de Bartolomé Aragón sobre el fascismo italiano, los certales firma, según Bartolomé Aragón, cómo murió Unamuno. Por lo tanto, el texto original de la muerte de Unamuno es de los certales, que además hablan en términos totalmente falangistas, y es algo muy retorcido. El tipo que destituye Unamuno, el tipo que hace la carta, el tipo que la noche de Marras va supuestamente al hotel, el tipo, o sea, y que comparte como intelectuales como Pemán ese odio hacia otros intelectuales que no piensan como ellos. Es muy típico pero es que además del pensamiento español. Sí, pero es que además el prólogo de los certales habla de Unamuno como si fuese un gran falangista. Cuando le acaba de destituir semanas antes, y bueno, no sé, me parece todo muy retorcido y como mínimo no me dirás que es todo bastante oscuro, gris y terrorífico todo. Bastante, y por eso creo que la importancia del documental que hiciste y la importancia de este libro, La doble muerte de Unamuno, de Luis García Jambrina y Manuel Menchón, doble muerte que lo simbólico queda claramente demostrado en el libro, que lo asesinaron simbólicamente porque mintieron sobre el relato de lo que ocurrió y que deja unas enormes dudas, en mi caso creo que con bastante claridad, de que es muy probable que Unamuno fuera asesinado por Bartolomé Aragón, y quizá por respeto a ese pensador tenemos que empezar a contarlo con rotundidad. Así que tengo que daros otra vez las gracias por este trabajo que ha tenido que pasar casi un siglo, ¿no?, para que esto tan relevante pues empiece a conocerse en nuestro país. Hay tantas cosas que no conocemos. Si esto no lo sabemos de alguien como Unamuno, imaginemos lo que no sabemos. Y para acabar, yo hay algo que querría reseñar, y es que a petición del ministro de Universidades Castells y de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se va a hacer, o se propone hacer, un acto de homenaje a los rectores de universidad represaliados por el franquismo, que fueron 3, el rector de la Universidad de Oviedo, el rector de la Universidad de Granada, amigo personal de Unamuno y fusilado al día siguiente de la destitución de Unamuno por Franco de la rectoría de Salamanca, y por primera vez incluyen a Miguel de Unamuno como rector represaliado. Y por otra parte, el año pasado
2020, a finales, yo creo que algo tuvo que ver la investigación, restituyeron los honores en Bilbao a Miguel de Unamuno, que habían sido retirados tras el golpe militar. Justicia histórica en un país que necesita todavía tanta memoria. Manuel, muchas gracias por acompañarnos otra vez aquí en La Frontera. Gracias a ti, Juan Carlos. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en La Frontera. Hoy vamos a hablar de la violencia de género en los medios de comunicación. Bueno, a ver, violencia. Es que ahora a todo le llamáis violencia. ¿Qué es violencia? La violencia de género no es un debate, no es una opinión, no es una cuestión ideológica. Ah, porque tú lo digas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en un estudio publicado en 2017, aseguró que la violencia contra las mujeres tenía, a nivel internacional, dimensiones de pandemia, cuando esa palabra no nos sonaba tanto. Por si queda alguna duda, el Convenio de Estambul, tratado internacional que el Estado español ha suscrito, define lo que es la violencia contra las mujeres y compromete a los Estados a una serie de medidas para combatirla y prevenirla. Y por si no era suficiente, existe una ley integral de violencia de género que define algunas de las formas de violencia machista y patriarcal que la sociedad hasta la fecha ha considerado más graves y para cuya prevención interpela directamente a los medios de comunicación. Por si esto no es suficiente tampoco, según cifras de la Oficina contra el Delito y el Narcotráfico de la Unión Europea, en el Estado español, el 53% de las mujeres asesinadas lo son a manos de su pareja o expareja hombre. Así que no hay ninguna duda de que la violencia machista y patriarcal es un problema grave, estructural y sistémico, y que existe un consenso internacional no solo sobre su existencia, sino cómo combatirla y prevenirla. Sí, ya, pero esto, vamos a ver, ¿esto quién lo propone? ¿De dónde sale? ¿Ah? Todos los análisis, todos los diagnósticos, todas las conceptualizaciones que se han hecho contra la violencia machista, así como todas las herramientas y estrategias para combatirla, salen del mismo sitio, del feminismo, de la teoría política que pretende entender las causas de la violencia contra las mujeres, del movimiento social que pretende combatir las consecuencias y las causas de la violencia contra las mujeres. Por eso, las que más sabemos sobre violencia contra las mujeres, sobre cómo prevenirla, sobre cómo nombrarla, sobre cómo combatirla, sobre cómo explicarla, sobre cómo contarla, somos las feministas. En las últimas semanas, y debido a la emisión de una serie de entrevistas de una mujer muy conocida por el gran público, que relata en primera persona una historia de violencia machista, el debate sobre la violencia patriarcal ha saltado a los medios de comunicación y está ocupando horas, especialmente en los programas de entretenimiento. Por muchas críticas clasistas, elitistas y misóginas que pueda haber al hecho de que sea beneficioso hablar de violencia machista en espacios de máxima audiencia, tenemos que admitir que la mejor forma de llegar al mayor número posible de mujeres es ofrecer relatos con los que se sientan interpeladas e identificadas a través de medios que lleguen a casi todas. Pero la violencia machista mata y destruye la vida de cientos de miles de mujeres todos los días, en todo el planeta. Es un problema político global. Entendemos que puede haber una parte pedagógica en visibilizarla en los medios de comunicación. Entendemos que el objetivo final de los medios de comunicación privados es ganar dinero. Y entendemos que lleváis décadas ridiculizándonos, estereotipándonos, naturalizando nuestra opresión, usándonos de florero, hipersexualizándonos, cosificándonos. Pero ahora, las supervivientes de la violencia machista se atreven a hablar en los medios de comunicación gracias al trabajo de décadas del movimiento feminista. Sabemos lo que es violencia y sabemos combatirla gracias al trabajo de décadas del movimiento feminista. Por eso no vamos a permitir que cuestionéis los relatos, que os burléis de las víctimas, que planteéis la violencia como conflictos con dos bandos, que legitiméis a violadores y maltratadores.
que nos contéis lo estructural como si fueran casos aislados, que nos convenzáis de que están locos, enfermos, de que tiene una explicación. No vamos a permitir que convirtáis una violencia que atraviesa todos los cuerpos marcados como mujeres en un producto de mercado. Y sobre todo, no vamos a permitir que aprovechéis los medios de comunicación para legitimar y reproducir los discursos que están en la raíz de todas las violencias contra nosotras. Incorporad la perspectiva feminista, por responsabilidad, por ética periodística, por dignidad profesional y humana, pero sobre todo porque somos cada vez más. Y si no incorporáis la perspectiva feminista, nos perderéis de vista. Rocío. Hoy os dejamos con una frase de Nerea Barjola. Los medios de comunicación son violencia sexual, porque están formados y constituidos por el conjunto social. Claro que pueden ser aliados, siempre y cuando tengan formación y perspectiva feminista. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Me gusta ser una zorra. It was freedom, not socialism, that gave us the strongest and most prosperous nation in the history of the world. It was freedom. Te lo dijo Mike Pence, el número 2 de Trump en 2019. Para los supremacistas ultraconservadores del Partido Republicano, para los herederos del Ku Klux Klan, solo había dos opciones: libertad o socialismo. Así que Isabel Díaz Ayuso no ha inventado nada. La hoja de ruta de la derecha española es el camino marcado en su momento por Donald Trump en Estados Unidos, que venía, por cierto, de lo que había marcado antes Ronald Reagan y lo que había marcado Margaret Thatcher. America first. America first. No importa que tu eslogan esté vacío de contenido, lo que importa es que suene bien. Madrid primero, los madrileños y madrileñas, pues después. Trump dedicó gran parte de su campaña a demonizar el sistema de salud pública de Obama. Según él, las políticas sociales destruyen países. La libertad, la libertad de esta gente unifica el alma. O sea, que todas esas familias que no llegan ni a mitad de mes por la pandemia, lo único que necesitan es un poquito de libertad. Libertad para poder elegir la cola del hambre que prefieran, por ejemplo. O la libertad. Siguiendo esta línea trumpista, Vox lleva algunos días lanzando bulos sobre un posible fraude en el voto por correo para el 4 de mayo. No suena, ¿verdad? ¿Pruebas? Pues ninguna, nunca hay pruebas. ¿Quién necesita pruebas? ¿Ha necesitado una sola prueba Donald Trump para todo lo que ha hecho? Llevan días hablando de pucherazo. Hay algunos imbéciles muy activos en las redes sociales que se están probando ya el traje de bisonte por si al final la participación es histórica y no les queda otra que asaltar la Asamblea de Madrid para negar el resultado. El victimismo es su especialidad. Presentar a tus electores como víctimas de los que vienen a quitarles lo ganado con el sudor de su frente. El objetivo, transformar el odio en posibles votos. Intentar atraer el voto de ese obrero blanco insatisfecho del cinturón del óxido del Medio Oeste, del cinturón rojo de Madrid. Y para ello, ¿cómo van a hacer? ¿Cambiarles la vida? No, necesitan mentiras, bulos, como ese de que se le dan a los menas casi 5.000 euros. Y ahora yo os voy a decir que Vox va a pasar todas las líneas que sean necesarias para defender a los españoles. Para esta gente el fin justifica los medios. Su táctica siempre es infundir entre sus seguidores el temor al adversario, demonizarlo como si fuera un animal, para incitarles a realizar acciones con el fin de amedrentarlo. Es la famosa línea roja que Vox estaría dispuesta a cruzar, como advirtió el otro día Jorge Buxadé en un mitin en San Blas. Trump jamás condenó ni siquiera los asesinatos de gente que habían realizado sus seguidores. Siempre insinuaba que es que algo habrían hecho esos individuos para merecerlas. Rocío Monaster y compañía siguen a rajatabla este precepto. Solidaridad, empatía, no, eso son cosas de rojos o de maricones. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. A Donald Trump todas estas artimañas antidemocráticas no le sirvieron al final para seguir en la Casa Blanca. El problema es que The New York Times o la CNN nada tienen que ver con El Mundo o A3 Media. España is different, que dijo Fraga. Por supuesto, en cuanto a medios de comunicación, ¿quién lo va a dudar? En nuestro país hay periodistas que llaman jarabe democrático a un grupo de fascistas haciendo el saludo nazi. Hay periódicos que justifican que te amenacen enviándote una navaja ensangrentada, porque claro, como es obra de un trastornado, tertulianos que propagan el discurso del odio. Y hasta alguno que dice que si citas a Lenin, pues te mereces amanecer con una cabeza de caballo en la cama o que te manden unas balas de Zedme. No,
No puede haber equidistancia entre democracia y fascismo. Los idiotas que dicen ni fascismo ni antifascismo son tan idiotas como los que dicen ni feminismo ni machismo. No han entendido nada, o sí lo han entendido y hacen trampas. Hay que volverlo a repetir. Si hay 10 personas en un debate y un nazi, en realidad, aunque no lo quieran, hay 11 nazis. Advertir del peligro del fascismo es avisar del riesgo que corre la Comunidad de Madrid si el trumpismo se impone el 4 de mayo. Y cuidado, los elementos de violencia política tienen detrás la violencia económica. Detrás siempre del fascismo hay gente enriqueciéndose con tu trabajo. Estamos hablando de educación, de sanidad, de vivienda, de trabajo, de residencias de ancianos, de servicios sociales, de transporte. Estamos hablando de democracia, y hablar de democracia es hablar de un reparto equitativo de las ventajas de la vida social, también en lo material. Los periodistas siempre preguntan, ¿qué pasa? ¿Que es que hay 3.600.000 fascistas en España? A lo que siempre hay que responderles, ¿es que acaso había 11 millones de nazis en Alemania en 1933 cuando votaron por Hitler? El 4 de mayo, cada voto tiene detrás una conciencia u otra, y no va a servir que nadie diga, ay, es que no sabía que estaba votando. Hasta la semana que viene, desobedientes.